Permítame un momento y vamos a la clase, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si es que se encuentra visualizándose mi pantalla? Sí, máster, sí está. Sí, listo. Entonces, les había mandado a que verifiquen el dominio y rango de las funciones, porque es importante eso de ahí para lo que es operaciones con funciones, ¿sí? Porque dentro de las operaciones con funciones me van a dar funciones resultantes que de cierta manera van a estar restringidas en su dominio, ¿ya? Entonces, eso sí es importante que ustedes lo determinen y lo determinen bien a fin de que eviten complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con lo que son operaciones con funciones, operaciones con funciones, y luego de ello, sí, luego de las operaciones con funciones, yo voy o vamos a revisar lo que es derivadas, ¿sí? Derivadas, a pesar de que hay un curso que di anteriormente también que revisamos de derivadas, les invito a que puedan ver. ¿Listo? En derivadas, bueno, luego vamos a ver y vamos a comenzar con operaciones con funciones, ¿sí? No vimos operaciones con funciones, ¿verdad? Si no estoy mal, no. Y espero no estar. No, no vimos máster. Listo. Entonces, en operaciones con funciones, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí vamos a tener lo que es suma, resta, resta, multiplicación, multiplicación y división. ¿Listo? Multiplicación, división, otro también que se denomina composición. Ya por lo general el motivo del test suelen ser la última, la que es de composición. ¿Listo? Entonces vamos a realizar un ejemplo de cada una de estas con dos funciones definidas de manera inicial para poder obtener en este caso resultados de acuerdo a lo que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Entonces dentro de esta parte, dentro de suma, resta, multiplicación y división, voy a definir dos funciones. Sí, voy a definir dos funciones donde es f de x, una función va a ser igual, me invento, x al cuadrado menos 1 y una función g de x, ¿sí? Una función g de x que va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de x más 4. Sí, una facilita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se ve dentro de esta parte de operaciones con funciones? Es básicamente ir operando, ¿sí? Ir operando en función de los operadores que yo tenga, ¿sí? Pongamos de la suma, el signo de la suma, resta, multiplicación, división, lo mismo. Pero eso no queda ahí, sino es definir, en este caso, su dominio o su rango, dependiendo del caso, pero por lo general le solicitan dominio, ¿sí? Por lo general le solicitan dominio, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar por la suma, ¿sí? La suma de funciones. En este caso, la suma de funciones, vamos acá, va a ser f de x más g de x. Otra representación también de lo que es la suma de funciones es la siguiente. Van a poner entre paréntesis f más g y esto va a estar en esta parte, ¿sí? F más g de x, ¿listo? Entonces, esto de aquí, sí, esto de aquí, también es otra representación que les ayuda o les permite hacer lo mismo de manera definida por lo que son la suma de funciones, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Nosotros vamos a expresar la suma de ambas funciones, de f más g. ¿Cómo vamos a poner? Vamos a poner primero la función f, vamos a ponerla acá, y luego vamos a ponerle la función g, que es la raíz cuadrada de x más 4. ¿Estamos de acuerdo? Luego de esto, sí, luego de esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ordenar, sí, vamos a ordenar. Entonces, si esto queremos ordenar, ¿qué va a pasar? Aquí pongamos esta raíz de x más 4, le voy a poner por acá, tomando a consideración que primero estoy colocando los positivos, si se dan cuenta, ¿no? Y por último voy a poner el menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, ya, o sea, esta de aquí ya vendría a estar definida como la suma de esta función de f más g. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, de lo que hice? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No, máster, hasta ahí está claro. Se suman las dos operaciones. Sí, solo se suman las dos funciones, nada más, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es, por lo general, lo que les evalúan, por así decirlo, es que
A esta función les dice, dada la suma de las funciones o encontrar la suma de las funciones, en este caso, ustedes definan el dominio, ¿sí? Definan el dominio de la función resultante. Por lo general son típicas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Deben verificar dentro de su función resultante cuál función puede tener restricción. Me refiero a restricción a que su dominio tenga valores que no puedo tomar, ¿sí? Pongamos, no sé, me invento. No sé, me invento una función, ¿no? La función lineal, me estoy inventando por si acaso, digo que su restricción es que solo son positivos, sí, solo puedo tener números positivos. Entonces yo debo verificar si dentro de mi función que tengo algo así. Entonces ustedes me van a ayudar, sí, me van a ayudar detectando cuál función tendría restricción. La raíz, porque no puede haber un número negativo como raíz. Perfecto, sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si nosotros nos damos cuenta, la función x al cuadrado es una función, en este caso polinómica, que nada tiene que ver, ¿sí? Esta de aquí en realidad no tiene restricción alguna, sino netamente está enfocada a que su dominio son todos los reales. Y el menos uno también son todos los reales. Nos queda la raíz, ¿sí? Pero esta raíz sí tiene una restricción. Es que la raíz no puede tener números negativos. Puede ser cero, sí, no hay ningún problema, pero netamente no puede tener números negativos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a tomar aparte la función, ¿sí? Vamos a tomar aparte la función y luego de esto nosotros debemos validar su dominio, ¿ya? Les pregunto, sí, les pregunto a todos, por favor. ¿Cuál es el dominio de una función racional? Si quizás no lo buscaron, no hay ningún problema, igual les voy a decir, pero acuérdense o hagan memoria por ahí o pueden investigar rápidamente. ¿Cuál es el dominio de una función radical, perdón? ¿Cuál es el dominio de una función radical? Pueden decirlo en el chat, también no hay problema. ¿Alguien? A ver, les voy a ayudar. El dominio de la función radical siempre es que su argumento interior, este x más 4, debe ser sí o sí mayor que cero. ¿Sí? Sí o sí, todo esto, todo lo que se encuentra en la parte eh, de adentro, sí, en la parte interior, debe ser mayor o igual que cero, ¿ya? Ojo, esta debe ser mayor o igual que cero. Aquí sí puede ser cero porque no tengo denominador. Recuerden que no existe división para denominador de cero, pero aquí, como solo tengo numeradores, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, este x más 4 que es mayor que cero, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Despejar. Este 4 de aquí está sumando, al otro lado pasa a, si A está restar sumando al más. otro lado pasa a restar, perfecto. Y esto de aquí me va a indicar el dominio de mi función. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que mi dominio de la función va a estar definida para todos los valores mayores que menos 4. ¿Sí? Esto me está diciendo esa restricción. Que mi dominio de la función suma que yo acabé de sumar está definida para todos los valores mayores, ¿sí? Mayores o iguales que menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿O todo está claro? O sea, ¿cómo es el dominio del radical es mayor que cero? Sí, así es. Ah, El ya, dominio de la función radical es mayor que cero. ah, ya. Sí, en este caso esa es la que prima, por así decirlo. Porque van a darse cuenta que quizás van a tener, pongamos, una función logarítmica. No solo va a ser, en este caso, la función radical la que prima, sino las dos debería comprobar por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí como tenemos solo una función radical, esta debemos validar que su argumento interior debe ser mayor que cero, mayor o igual que cero, ¿sí? Mayor o igual que cero. Porque no importa que la raíz sea cero, porque al final va a existir función. Pero al validar el dominio, me dice que, ¿sabes qué? Los x van a ser mayores o iguales que menos 4. En otras palabras, sí, en otras palabras, lo que me está diciendo es lo siguiente. El dominio de mi función f, ¿sí? El dominio de mi función f va a ser igual a ¿qué? Permítanme, voy a colocar corchetes. ¿Listo?
En este caso, la suma de la función, ¿sí? Donde X es elemento de los reales, no se olviden eso, siempre se define el conjunto al que pertenece. Permítame un momento. ¿Y dónde está? Manuscritas, creo que es. ¿Listo? Sí. X elemento de los reales, tal que, permítanme, voy a poner el tal que, en este caso, tal que X, si X sea mayor o igual que menos 4. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy definiendo el valor de mi función. Y solo para que ustedes hagan la prueba, pongamos, seleccionen, ¿sí? Seleccionen el valor exclusivamente, no sé, me invento. Seleccionen el valor de, pongamos mayor que menos 4 el 0, ¿verdad? ¿Qué les va a dar? Miren, si ustedes evalúan aquí, les va a dar 0. Aquí les va a dar 0. Sí, 0 más 4 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 menos 1 les va a dar 1. Entonces tengo función. Pero hagan de cuenta que toman el valor de menos 10 y verifiquen si es que va a haber función o no va a haber función. Porque menos 10 des en cuenta que está mucho antes de menos 4. No va a Verifiquen haber eso porque ahí. quedaría -6. Perfecto, perfecto. Y ojo, si es que ustedes aquí pongamos reemplazan, sí, voy a poner por si acaso, miren, voy a poner por si acaso. Miren, aquí. Por si acaso voy a poner, a ver, cuando X es igual, ¿sí? Cuando X va a ser igual a menos 10. A ver, primero a 0, ¿ya? Entonces yo voy a reemplazar, ¿sí? Yo voy a reemplazar aquí. Voy a poner de la forma simplificada, ¿sí? Voy a poner aquí f más g de 0. ¿Listo? Y aquí voy a poner 0 elevado al cuadrado. Permítame. 0 elevado al cuadrado. Acá también 0 más 4 y menos 1. ¿Listo? Si es que yo opero esto, la raíz cuadrada de 0 más 4 me va a dar 2 y me va a quedar esto, 2 menos 1. Que 2 menos 1 me va a dar 1. Entonces tengo función, ¿sí? Tengo función. Pero les había dicho, ¿qué pasa si yo voy a tomar otro valor muy diferente que inclusive esté menor a este? Sí, menor a menos 4. No sé, me invento, es el valor en este caso de menos 10, ¿sí? Voy a tomar el valor de menos 10. Permítame, el valor de menos 10. Entonces, justo ahí, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a reemplazar lo mismo, ¿sí? Mucho cuidado con el signo del menos 10, ¿sí? Eso tengan cuidado. Menos 10 más 4 menos 1, acá también. Voy a ponerlo igual de manera simplificada. Menos 10, menos 10. ¿Listo? Menos 10 al cuadrado les va a dar 100, ¿sí? 100 más la raíz, en este caso, de lo que tengo en la parte interior. Mire, menos 10 más 4 y luego voy a hacer menos 1. Pregunto, menos 10 más 4, ¿cuánto les da? -6. Menos 6. Intenten sacar en la calculadora si existe raíz de menos 6. Intenten sacar en la calculadora si existe raíz de menos 6. No existe raíz de un número negativo. Perfecto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes notan, ojo, si ustedes notan, en este caso, ¿está bien hallado el dominio? Sí, sí está bien hallado el dominio. Aquí estoy definiendo mi dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función son todos los valores que yo puedo tomar, en este caso, en X, ¿sí? Y aquí la función está restringida para todos los mayores o iguales que menos 4. Y listo, entonces ahí ya tendrían un resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, hasta este punto? Profe, Dígame. de la raíz, ¿cómo es que le puso mayor igual? O sea, ¿cómo sé que tengo que ponerle mayor igual? O Ah, ya, solo. perfecto, Tania. Ya, ¿tiene una calculadora a la mano? Sí, Ya. A ver, Tania, vamos, y para todos, ¿no? Vamos a evaluar, van a sacar raíz de menos 10, solo raíz de menos 10, así. Solo pónganle raíz de menos 10. O raíz de menos 100, mejor dicho, raíz de menos no, 100. no, no, profe, no, no. La parte, eso sí lo entendí de que no existe raíz de números negativos. No, no. Ya, Es esa, ya. O sea, esta, ahí tiene, ya, tiene raíz de x más 4. Luego tiene exacto. x más 4 mayor igual. O sea, ¿cómo sé que tengo que ponerle mayor igual o menor igual? O si no, Ah, solo ya, mayor o solo perfecto. menor.
Eso Ya, es. perfecto. Justo aquí viene el razonamiento de siempre, ojo, la raíz, sí, por lo que justo estaban ustedes probando, es que no existe raíz de números negativos. Tania, y para todos, ¿creen que sería lógico poner este menor que cero cuando sabemos que no va a existir raíz? Pregunta. No, no se podría. No, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo debo colocar mayor o igual. ¿Por qué? Porque la raíz nunca admite números negativos. Puede admitir el cero, sí, y superiores a ello también, pero por esa razón ponemos que es mayor o igual que cero. ¿Estamos de acuerdo, Tania? ¿Está ahí para todos? Sí, Ya. sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo incluir el igual o cuándo no incluir el igual? Pongamos, a ver, voy a ponerles un ejemplo. Aquí ya sabemos que se incluyó, ¿no? Porque tenemos netamente un numerador, ¿ya? Pero ahora les digo lo siguiente, mire. Pongamos arriba tengo 2 menos x, ¿ya? Y en este caso vamos a tener que validar igual la función radical. ¿Por qué? Porque la función radical se encuentra primero en el denominador y aparte de eso es una función que tiene restringido su dominio. Tania, y para todos, pregunto, ¿creen que sería lógico poner que debe ser igual a cero el denominador? ¿Creen que sería lógico poner que esa parte o el x más 4 o la raíz de x más 4 debe ser igual a cero? ¿Qué me dice? No, porque igual sumándole 0 más 4 sí me da raíz, o sea, de 4 que es 2. Ya, ya. Y pongamos, Tania, y si es que en vez del x pongo menos 4, ya, y menos 4 y aquí también menos 4, ¿qué me daría? Menos 4 más 4 me da cero, ¿verdad? Sí, me da Y 0. raíz de cero, cero. Y pregunto, ¿existe división para cero? No. No, no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando las raíces se encuentren en el denominador, y eso es una regla general, cuando las raíces se encuentren en el denominador, ustedes no le deben tomar en cuenta que debe ser igual a cero. Pero cuando se encuentre en el numerador, como acá, que no tenemos denominador, ahí tranquilamente puede ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo para todos, por favor? Ya, o Sí. sea, si está abajo, se le pone solo, por ejemplo, decir que Mayor, se puede poner mayor sin el igual. exacto. Y si está arriba, con el igual, siempre. Así es. Para todos los Así es. casos siempre aplica. Para todos los casos siempre Ya, aplica, así es. ya, ¿Ya? gracias. Ahora, algo importante, pongamos, van a darse cuenta que quizás en algún momento, si les toque algún caso de esos, y dentro, o sea, este de aquí, sí, este de aquí, puede estar dentro de cualquier función, pero nosotros siempre debemos ir verificando qué tipo de funciones nosotros vamos teniendo para poder definir el dominio. Pero por lo general siempre sucede esto. Las funciones radicales siempre van a ser mayores o iguales que cero en el numerador de manera generalizada. Y cuando se encuentran en el denominador, solo son mayores, ¿sí? Mayores que cero. No puede ser igual a cero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que su denominador puede ser cero. Y si yo quiero dividir para cero, división para cero no existe. Entonces ahí ya viene una restricción más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Máster, disculpe un momento, se me fue la señal por un Dígame rato. nomás ya. ¿Cuál era la condición cuando la raíz está en el denominador? Siempre debe ser solo mayor a cero. ¿Sí? Solo mayor a cero. No puede ser igual a cero. Y ya digo, razónenle el por qué. Porque si ustedes notan, si el denominador llegase a ser cero, ustedes van a dividir para cero, ¿verdad? Y división para cero no existe. Entonces ahí ustedes obtuvieron mal el dominio. ¿Estamos? Y inclusive, verán, ¿por qué me gusta repasar esta parte? Porque cuando ustedes estén rindiendo un test y cuando ustedes se pongan a resolver esta parte, ¿qué va a pasar? Ustedes solo con saber en realidad los conocimientos o la definición previa, ustedes ya ni siquiera es necesario que utilicen algo para poder resolver, ¿sí? O sea, si a mí me hubieran, pongamos, dado esta función, yo de una ya sabía que esto va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor que menos 4. Y yo debo buscar dentro de mis opciones de respuesta cuál va a ser, ¿sí? ¿Cuál va a ser la opción que tenga mayor que menos 4? ¿Cuál es otra forma de representación de esto? Que sea sin incluir, ¿no? Paréntesis desde el menos 4, ¿sí? Hasta el infinito. Permítame un momento. Hasta el infinito. Donde está infinito positivo,
hasta el infinito positivo. Nunca, nunca, por si acaso, no cometerán los errores, nunca se incluye el infinito, ¿sí? Nunca se incluye el infinito, nunca de los nunca. Nunca se incluye el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, máster, sí, es verdad. Yep. Listo, permítame un momento. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, alguna duda? ¿O todo está claro? Máster, Bien, una consulta. ¿Cómo se dígame. lee ahí de donde puso el dominio de F es igual a X? A ver, en esta parte de aquí. ¿Esta La de parte? abajo, sí, esa parte de Ah, ahí. ya. El dominio de la función f, ¿sí? Donde x es elemento de los reales tal que verán, hay esta barrita o hay una barrita inclinada, ¿sí? Una barrita o barrita inclinada significa lo mismo, tal que, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, tal que x debe ser mayor o igual que -4, ¿sí? Voy a ponerle el caso que habíamos estado viendo para que no se confundan. X es mayor o igual que -4. ¿Estamos? Ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, entonces hasta ahí ya tendríamos lo que son la suma de funciones. Les pregunto, ¿qué cambiaría en la resta de las funciones? Ya no quiero hacer suma, ahora quiero hacer resta. ¿Qué cambiaría? El signo, si el otro sería positivo, ya sería negativo. Perfecto, sería negativo. Y pregunto, ¿cambiaría en algo el dominio? Vamos acá, sí, voy a poner lo mismo, ¿no? Ya no va a ser suma de funciones, sino resta de funciones. Entonces, miren, ¿qué va a pasar acá? Aquí va a ser resta de funciones, ¿sí? Resta de funciones. ¿Listo? Ya no va a ser f más g, sino va a ser f menos g. ¿Sí? Como les pidan, ¿no? F menos g, g menos f, como les pidan. En realidad no hay algo en particular que les diga siempre va a ser de esta manera eso, porque es como les pidan. F menos g, recuerden que esta es la segunda representación de x. ¿Listo? Y acá, sí, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener? Esta es mi función g y aquí voy a cambiarle a menos. Pregunto, ¿creen que algo cambia el dominio? ¿Creen que cambiaría algo en el dominio o sería No. diferente? Sí, sí cambiaría, sería ya de un dominio de negativo a infinito. No, no va a cambiar el dominio. Porque ¿Por solo qué? le tomamos en cuenta la raíz. Exacto, sigue primando la raíz si ustedes notan. ¿Sí? Sigue primando la raíz. Si hubiera sido otra función quizás, ahí sí es diferente, pero acá no. Si yo noto y yo identifico, ¿sabes qué? Aquí sigue primando la raíz y no importa en realidad la operación, pero des en cuenta, sigue primando la raíz acá. Entonces, ¿qué pasa cuando, como conclusión general, cuando yo sumo o resto funciones, ojo, la misma función, estoy hablando de la misma función, su dominio no va a cambiar, va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque exclusivamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la misma función, ¿sí? La función f y la función g, pero antes se estaban sumando y ahora se están restando. ¿Y qué es lo que prima en el dominio? Determinar cómo se comporta esa función. Y aquí, ¿cuál es la que prima? En este caso, va a ser esta función de aquí, que es la función radical. Entonces, estamos de acuerdo que no va a cambiar. Estamos de acuerdo que el dominio de la función va a quedar definido de la misma manera que teníamos en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Sí, máster, sí. Listo. Va a ser exclusivamente lo mismo, no hay ni por dónde perderse, va a ser exclusivamente lo mismo. Y ahí ya vamos a tener, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, fuera diferente, si es que ya cambiara la función, obviamente ya no va a ser lo mismo, ¿no? Ahí si ya cambia la función, no va a ser lo mismo. Listo, tenemos ya la resta de funciones, lo único que cambia es el signo. ¿Listo? Vamos a la multiplicación, ¿sí? Vamos en este caso a la multiplicación para luego ir a la división. La multiplicación de funciones. Multiplicación de funciones.
¿Listo? Dentro de lo que es la multiplicación de funciones, se supone, ¿sí? O se va a definir como f por g, ¿ya? Permítanme. Voy a poner la representación más compacta. F por G. Por si acaso, aquí se utiliza el punto de multiplicación o el asterisco, que por lo general se representa como multiplicación de funciones. Listo, que es lo único que debemos hacer, poner las funciones y multiplicarlas. Tenemos esta función de acá y mire, ¿listo? Y tenemos esta función de acá, ¿sí? Y debo multiplicarla. Listo. Pregunto, vuelvo a preguntar. ¿Creen que va a cambiar en algo el dominio? Si quiero yo lo puedo distribuir, pero voy a alargar mucho. Sí, voy a alargar mucho. Les pregunto, ¿creen que cambiaría en algo esa función? ¿Creen que cambiaría su dominio o no creen que cambiaría su dominio? ¿Qué me dice? Si yo noto, ¿qué función sigue primando? Les pregunto. ¿La función potencia o la función radical? Radical. La función radical. Entonces, ¿cuál era el dominio de esta función radical? Mayores que -4. Mayores que -4. Y listo. Por eso es importante, y yo siempre consideré de la idea de que es importante que sepan el dominio de las funciones por su naturaleza, para que sepan en realidad quién domina o quién no domina. ¿Sí? Pongamos aquí la función, en este caso exponencial, no domina, ¿sí? Perdón, potencia no domina, la que en realidad domina es esta, ¿ya? Y ojo, vayan memorizándose cada uno de los dominios que va saliendo, porque luego vamos a comprobar en GeoGebra si es cierto o no. Sí, si es cierto o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo complicado dentro de esta parte? Saber dominios. ¿Sí? Saber dominios en realidad. Más allá de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, master, sí. ¿Listo? Perfecto. ¿Ya? Permítame un momento. Permítame un momento. Y listo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? En vez de la multiplicación de funciones, vamos a ver la división de funciones. ¿Listo? Y aquí ya va a cambiar algo el panorama, ya vamos a revisar del por qué, ¿sí? División de funciones va a ser f dividido para g de x, y aquí va a ser, en este caso, ya la división. ¿Listo? Y ya, miren, y una vez expresada ahí, ya ustedes tienen la división, que es lo que quieren representar. Pregunto, ahora vuelvo a preguntar, sí, vuelvo a preguntar. ¿Creen que se sigue haciendo el mismo dominio de la función? ¿Qué me dicen? Daránse cuenta que en esta función, al ser un cociente, si al ser una división, al ser un cociente, siempre debo fijarme en su denominador. Pregunto, ¿su denominador podrá ser 0? No, master. Tiene que ser mayor que -4. Puede ser mayor, menor, pero no puede ser 0, ¿verdad? Sí. Ahora, yo les pregunto, nosotros tenemos un radical, tenemos una raíz. ¿Qué me dice la raíz? ¿Cuál es el dominio de la raíz? Pregunto. Son todos los... Real. Los reales Todos los... mayores que -4. Perfecto. Mayores, ojo, mayores o iguales que -4, ¿verdad? Pero des en cuenta que eso está en el denominador. ¿Creen que podría ser igual? Porque si nosotros ponemos igual, yo digo, ¿sabes qué? Igual a -4, perfecto. Y evalué -4 y me dio 0 en el denominador. ¿Sería correcto? ¿Sí o no? No, porque quedaría indefinido. Perfecto. Entonces, vamos a volver a hallar el dominio de esta función sabiendo que está en el denominador. ¿Y qué vamos a decir? Que esta función, pregunto, ¿qué debe ser? ¿Mayor o igual? ¿O solo mayor? Solo mayor ¿Solo mayor que cuánto? que -4. No, mayor que cuánto debe ser. Recuerden que nosotros habíamos hecho acá arriba, ¿dónde está? Mayor que Que cuánto cero. debe ser. Cero. Mayor que 0, perfecto. Debe ser mayor que 0. Pero, profe, ¿por qué antes le puso igual
Y acá ya no le puso igual. Ah, ¿sabe que antes estaba en el numerador, ahora está en el denominador? ¿Se dan cuenta que cumple la regla que les había mencionado? Que en el denominador nunca va a poder ser igual a cero. Porque si ustedes ponen que el denominador va a ser igual a cero, eso de ahí se va en este caso a anular, ¿sí? Y no va a estar definida la función. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a ser que x mayor que, perdón, x más 4 mayor que cero, donde x va a ser, en este caso, mayor que menos 4, ¿sí? Mayor que menos 4. Por lo tanto, si es mayor que menos 4, lo único que debería cambiar acá, que en vez de mayor o igual, debe ser netamente mayor. Y listo. Entonces, ojo, no para todos cumple el mismo dominio, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no para todos cumple el mismo dominio. Va a depender las funciones. En este caso, ya el dominio de la división de las funciones ya fue diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, hasta aquí o alguna duda? ¿O todo está claro? Sí, máster, está claro, está bien. ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor? Si no, para poder continuar. ¿Alguna pregunta? Díganlo de una vez. ¿No? Listo. Ya, entonces entiendo que todo está claro. Si no, digan de una vez. Sí, digan de una vez. Luego de la división de funciones viene lo que es la composición de funciones y que es algo que por lo general les saben encontrar problema. Composición de funciones. Composición de funciones. ¿Listo? La composición de funciones, su misma palabra lo dice, es una función compuesta, ya, pero hay dos formas, ¿sí? Que se van a definir de la siguiente manera. Como f o g, ojo, verán, aquí tomen en cuenta algo, ¿ya? Y les voy a hacer que noten esto porque por lo general se saben confundir cuando rinden algo, en algún test o algo. Dicen, bueno, este de aquí no, déjenme cambiarle a otro. ¿Dónde está? Oh, sí, sí, dejémoslo este de aquí, aunque es degree. Permítame un momento a ver si es que lo encuentro el que quiero. Operadores y ya, perfecto, listo, ahí sí. Des en cuenta que no es lo mismo composición de funciones, porque la composición de funciones es un puntito abierto que no es relleno, ¿sí? Des en cuenta a la diferencia de la multiplicación, que bien es un punto o bien es un asterisco, ¿sí? O bien es una X. Pero cuando se habla de composición de funciones, esta es su única simbología. Es decir, es una bolita, pero esa bolita no es rellena. Tengan en cuenta esto, por favor, porque se suelen confundir y no saben definir cuándo es composición de funciones o cuándo es en este caso, o cuándo es multiplicación de funciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Máster, una consulta, tengo mal, net. Sí, La O es cuando se reemplaza dentro de la otra función. exacto, así es. Por eso se define como composición de funciones. Y en la parte de arriba, te en cuenta que es una multiplicación, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo en realidad, porque este, ya digo, puede ser un punto o puede ser el asterisco que por lo general se utiliza de manera típica, o la composición de funciones que la única simbología en realidad es ese circulito y que es abierto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que no se confundan, voy a hacerlo de la manera más sencilla posible. Verán, cuando van a tener dos tipos de composición, ¿ya? Dos tipos de composición. La composición que es F o G o F, ¿sí? O G o F. Permítame. ¿Listo? Ojo, no es lo mismo. No es lo mismo F o G que G o F, no es lo mismo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Siempre la función que esté del lado derecho va a ser la que ingrese en la función que esté al lado izquierdo, siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre esa función va a ser. Ya, repito, f o g, la función que está al lado derecho va a ingresar a la que se encuentra al lado izquierdo. Aquí lo mismo, esta va a entrar acá. Ahora, ya les voy a explicar con el ejemplo para que ustedes noten, ¿no? Des en cuenta aquí, no es lo mismo, repito, f o g que g o f, porque en la parte de arriba, ¿qué va a pasar? G entra en f
y en la parte de abajo f entra en g, entonces no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo en realidad. Y eso sí tomen a consideración porque con que les varíen algo de ello, ya cambia el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? A ver, voy a ir explicando. Voy a tomar de nuevo la función f y g, permítanme un momento. ¿Sí? Aquí. ¿Listo? Ya, entonces voy a hallar primero la primera composición de la función. Sí, voy a hallar la primera composición de la función para poder ir, en este caso, haciendo de a poco. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, o qué es lo que nosotros vamos a tener. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice, ¿sabes qué? La G debe entrar donde está la F. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Por favor, seguiránme, no se vayan a perder. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar la función F. Es decir, siempre la que está de la parte izquierda. ¿Listo? Y luego de ello, en donde se encuentren las X, vamos a reemplazar la función G. Es decir, esta función que nosotros tenemos aquí, esta función que se encuentra acá, nosotros vamos a reemplazar aquí, ¿sí? Des en cuenta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy yo metiendo la función g en lo que es la función f, ¿sí? Repito, ustedes copian la función f, ¿sí? Copian la función f. Y en la función g, ¿qué es lo que van a hacer? En cada x que encuentren, ¿sí? En toditas las x que ustedes encuentren, van a sustituir o van a reemplazar la función g que ustedes ya la tienen definida. Y eso de ahí es lo que van a tener que resolver. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a resolver de cierta manera es lo que nosotros tenemos ahí presentado. Permítanme un momento. ¿Listo? Pregunto, ¿se puede simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada? ¿Qué me dicen? ¿Se puede simplificar ese cuadrado con la Claro, raíz sí se cuadrada? puede para anular la raíz. Perfecto, vamos a anular entonces eso de ahí. Y miren, ¿qué pasó? Aquí y aquí se va. ¿Listo? Entonces acá voy a copiar nuevamente. ¿Y qué voy a tener? Permítanme un momento. Sí, ¿qué voy a tener en esta parte? Yo voy a simplificar, ¿sí? Me va a quedar solo el x más 4. Miren, porque ya se fue la raíz con el cuadrado. X más 4 menos 1. Por lo tanto, la composición, si yo sumo 4 menos 1, me va a dar 3, que va a ser x más 3. ¿Listo? X más 3 es el resultado de mi composición. Pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué es una función lineal? ¿Cuál es el dominio de la función lineal? ¿Cuál es el dominio de la función lineal? Pregunto. Todos los reales. Perfecto, todos los reales. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de trabajar con unas mismas funciones en absolutamente todo, en realidad no es que siempre vamos a conseguir vamos a conseguir el mismo resultado, ¿sí? No vamos a conseguir el mismo resultado siempre respecto de lo que es el dominio, sino más bien va a depender mucho de la operación que nosotros estamos realizando, ¿ya? Entonces, repito, ¿no? La función f o g o la composición de funciones, este g entra en f, ¿sí? Es decir, que donde yo encuentre x en la función f, yo voy a tener que ir reemplazando mi g, ¿sí? En todo lo que yo encuentre, ¿ya? Y miren, aquí yo encontré una X, entonces reemplacé toda mi función G. Y luego obviamente simplifiqué hasta llegar a esta función de acá, que su dominio, como ya lo dijeron, es los números reales, ¿sí? Los números reales en este caso es para esa función de ahí. Ahora vamos a hacer la G o F, ¿sí? Vamos a hacer G o F, así se lee, G o F. Pregunto, ¿cuál entra en cuál? ¿Qué función entra en cuál? F entra en G. Ya, perfecto. F entraría en G. Antes G entró en F. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el primer paso? Nosotros era copiar la función, ¿sí? Poner la función, nuestra función que tenemos a la parte izquierda, miren. Y luego de eso, donde yo encuentre X, voy a reemplazar, en este caso, mi función, ¿sí? Donde yo encuentre X, voy a reemplazar mi función f, ¿no? Porque recuerden que esta está aquí. Es decir, que esta debe entrar en G. ¿Listo? Entonces, justamente aquí yo voy a reemplazar en esa X, inclusive lo voy a colocar con unos corchetes, yo voy a reemplazar. ¿Listo? Y posterior a esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Resolver tranquilamente. Ya les leo, por favor.
X al cuadrado menos 1, ¿qué me va a quedar? Menos 1 más 4 me va a quedar menos 3. Me va a quedar X menos 3. Si yo quiero, puedo factorizar eso, si no, tranquilamente, yo lo puedo dejar ahí. ¿Sí? Yo lo puedo dejar ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Listo, ya no hay problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto de lo que ahorita acabé de indicar? Pregunto, ¿es el mismo resultado, sí, es el mismo resultado de la composición F o G que G o F? ¿Qué me dicen? ¿Es el mismo resultado o no es el mismo resultado? No, No, no es el mismo resultado. Son muy pocas las funciones que llegan a dar el mismo resultado. Sí, son muy pocas las funciones. Son casi, por no decir que estoy expresando funciones igualitas, sí, que me van a dar el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta función de acá, que tiene un dominio, perdón, que tiene una función en la parte interior de x al cuadrado menos 3, tiene un dominio un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí sabemos que es raíz, entonces en esta parte va a ser mayor que cero, ¿sí? Va a ser mayor, perdón, mayor o igual que cero. ¿Listo? Permítame, mayor o igual que cero. Ahora, nosotros hemos aprendido a que esto podemos quizás mandarle al otro lado y ¿sabe qué? Le mandamos al otro lado y listo. Y despejamos en este caso. Entonces, pero cuando nosotros tenemos ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, en realidad no funciona de la misma manera. Hay algo que aquí se denomina, bueno, no sé si quizás ustedes han visto, quizás no lo han visto, pero en esta parte de aquí está definido dentro de un intervalo, ¿sí? Y se hace intervalos por signos. En realidad, eso es clases de desigualdades que va a ser un poco complicado enseñarles ahorita, pero les voy a enseñar mediante GeoGebra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, antes de enseñarles con GeoGebra para finalizar esta parte de operaciones, vayan capturando o acuérdense más que vayan capturando cuáles son los dominios. Permítanme un momento. Voy a setear a un solo estilo de letra. Permítanme un momento. Listo. ¿Ya? Y voy acá. Voy desde el inicio, ¿no? Acuérdense, el dominio de la suma, ¿sí? El dominio de la suma, ¿dónde está? El dominio de la suma era mayores o iguales que menos 4. Anoten, por favor, si es que pueden, ¿ya? Para que ustedes vayan corroborando. Para que ustedes vayan corroborando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listo? Vayan anotando, ¿ya? Esa es de la suma, la de aquí es la de la resta y la multiplicación. De una vez vayan anotando. ¿Dónde está? Listo, anótenle por favor para poder avanzar. Listo. ¿Ya? Vamos a la otra, por favor. Permítanme, voy a seguir bajando. Listo. Anoten por favor la de la división y vayan estableciendo las diferencias entre ellas, que eso es importante. Anoten también de la división. También un momento.
Y listo. Vamos en la otra, por favor. Permítame. Composición de funciones, ¿no? La composición de funciones, para el uno sabíamos que eran los reales y para el otro ya es un poco más complicado, pero igual les voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a compartir por favor un GeoGebra y vamos a ir verificando si es que lo que ustedes consiguieron, bueno, ambos conseguimos, vamos a verificar si es que es cierto o no. ¿Listo? Entonces vamos a ello, por favor. Compartir. ¿Listo? ¿Me confirman por favor que se esté visualizándose mi pantalla? Sí, profe. ¿Me confirman si es que se ve la pantalla, por favor? Sí, máster. Sí. Listo, ¿ya? Entonces, aquí en GeoGebra es chévere porque me permite ver todo lo que yo puedo ir calculando. Entonces, miren, aquí lo que yo voy a hacer es ir poniendo los operadores y me va obviamente a generar una nueva función. Y vamos a ver, miren, vamos a darnos cuenta, quiero que noten, la función azul es la función resultante, ¿sí? Miren, primero, a ver, antes de sumar, miren cómo están las funciones por separadas, ¿no? Esta es la función, en este caso radical, que des en cuenta que está definida solo la parte positiva, ¿sí? Es decir, que des en cuenta que es desde -4. Y la función parabólica, pues no hay ningún problema, esa tranquilamente va o está definida, pues, en todo su dominio, ¿no? Ahora, si yo sumo, ¿qué va a pasar acá? Quiero que noten, ojo, aparentemente la parábola se va desde el menos infinito al más infinito, pero no. Voy a ocultar estas de acá. Des en cuenta, ¿desde qué valor comienza a existir esa función? Pregunto. ¿Desde qué valor comienza a existir esa función? ¿Desde qué valor están notando que comienza a existir esa función? Permítame un momento. ¿Desde qué parte le están notando que comienza a existir la función? ¿Desde qué valor en X? -4. ¿Qué me dicen? ¿Desde qué valor ven que está comenzando a existir la función? ¿Sí lo ven o lo puedo acercar un poco más? Desde el -4. Perfecto, desde el -4. Miren, justo desde aquí, si yo subo un poquito más, miren, justo desde el -4, sí, justo desde el -4, miren acá. Justo desde el -4, yo comienzo a tener función. Porque inclusive voy a hacer un punto aquí, miren. Miren, desde el -4 está definida esa función. ¿Sí? Desde el -4, justo en -4. ¿Ya? Es decir, que desde el -4 hasta el infinito, sí, miren, sigo creciendo, creciendo, permítanme, voy a hacer así. ¿Listo? Y miren, y ahí si bajo, subo, pero desde el -4 prácticamente comienza a existir esa función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿está definido su dominio en la suma? Sí. Está definido desde qué valor, desde -4. Ahora, pasa algo si es que cambio a menos, no, más que la función, su valor, des en cuenta, sigue siendo desde -4 la definición de esa función. Es decir, que su dominio sigue siendo desde -4 hacia adelante. ¿Sí? Desde -4 hacia adelante. Listo, tenemos la suma, la resta, vamos a la multiplicación. Igual en la multiplicación era el mismo. Des en cuenta, miren ahora desde cuándo existe. Igual desde -4. Desde -4 comienza a existir esa función. Me refiero a que comienza a existir porque ya está pintadita, ya se puede dibujar algo en ella. Entonces, viene así. ¿Sí? Viene así. ¿Estamos de acuerdo? Viene desde -4 ¿hacia dónde? Hacia el infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo, por favor, hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Listo. Profe, yo. Dígame.
Pero yo no entré desde el principio y mi duda es, ¿por qué es desde el -4? Estoy que veo desde que entré que le sacan menos cuatro, pero ¿por qué es desde el -4? Ya les voy a indicar en el Word, ¿ya? Ahí tómenme atención acá. De todas maneras, les voy a indicar algo mientras tanto, ¿ya? ¿Por qué, Ya. por qué desde -4? La función, sí, la función superior, por así decirlo, la función que prima, la función que es más fuerte, ¿sí? Démonos cuenta que es justamente la función radical, ¿ya? Y la función radical, la voy a volver a dibujar, ¿sí? Miren, la voy a volver a dibujar. Y des en cuenta desde qué valor, creo que me preguntó Xiomara. Xiomara, ¿desde qué valor estoy notando que existe esa función o se está dibujando esa función? O sea, sí, se dibuja desde el -4, sino que desde que veníamos haciendo el Word estaba ya -4, desde Ya, -4 me parece. perfecto. Ahora, ¿cómo Ajá. saco ese valor de -4? Porque obviamente tiene sentido preguntarlo. ¿Qué pasa? La función radical, ¿sí? La función radical, por su definición, todo su argumento interior, es decir, este x más 4, debe ser mayor que cero, ¿sí? Y les voy a pegar la captura de lo que habíamos hecho, ¿ya? Para que me puedan entender. Permítanme un momento, ¿ya? Miren, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, es justamente lo de aquí. La función radical debe ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Su definición indica algo claro, que no puedo tener valores negativos, por lo tanto, este debe ser mayor que cero, ¿ya? Entonces, mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, por eso es que es mayor o igual que cero. Este más 4 está sumando, al otro lado pasa a restar. Por lo tanto, ese más 4 se convierte en -4. ¿Y qué va a pasar? X mayor o igual que -4. ¿Se entiende ahora entonces por qué esta función se dibuja desde el -4? Por lo que pasa al otro lado, dice. Exacto. Des en cuenta, verán, aquí tomen en consideración lo siguiente. La función radical, su dominio de la función radical, van a ser todos los mayores o iguales que cero. ¿Por qué pongo cero? ¿Por qué no puedo poner 10, 20, lo que sea? No, ¿por qué? Porque a partir del cero comienzan los valores positivos. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? Sí, pero ¿Ya? Entonces, ¿cómo digo? Ah, entonces, ¿sabes qué? Tú debes ser positivo, significa que debe ser mayor o igual que cero. Entonces, este más 4, como está sumando al otro lado, ¿qué pasa, Sergio Mar? está. A restar. Entonces, ¿qué me dice? ¿Sabes qué? El X va a existir cuando, ¿desde dónde? Desde un mayor o igual a -4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, más. Y Ahí eso se sí. ve reflejado en la curva. ¿Por qué? Porque justo aquí, la función, en este caso, la función que está primando, la función que yo voy a tener, es desde -4 en adelante. Y es justamente lo que yo tengo. Y esa función va a afectar a las operaciones de las funciones. Pongamos de eso en cuenta que yo estoy haciendo la multiplicación de la función. ¿Y qué es lo que está pasando? Sigue existiendo desde -4. ¿Por qué? No porque en realidad debería ser así, sino porque ¿cuál función es la superior, pongamos, entre f y g? Sigue siendo la función radical. Y la función radical, su dominio, se define desde dónde a dónde, desde -4 hacia adelante. Por eso es que tiene el valor desde -4 hasta el infinito, miren, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, buenas noches. También yo Díganme. recién ingresé. ¿Y los puntos C, D, esos puntos son Ah, los no, referentes? son los puntos. Lo que pasa es que cuando ustedes ingresan o insertan imágenes ¿cómo se llama? En GeoGebra, les define como 2 puntos, sí, para poder mover la imagen si se dan cuenta. Oh, ya, ya. Sí, solo era de eso nada más. No se preocupen. Igual, gracias por la pregunta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional o alguna duda? ¿No? Listo.
Ahora vamos a la composición de funciones, ¿sí? A la composición de funciones. De manera directa, ¿sí? De manera directa, permítanme un momento. Funciones. ¿Dónde está este? ¿Listo? Ya. De manera directa, ustedes en GeoGebra también van a poder representar la composición de funciones, ¿sí? Pueden ponen la función, van representando como que vayan haciendo manualmente, sino la otra alternativa es que representen tal y como lo que van a hacer. Pongamos f o g, ustedes saben que es que la función g entre en f. ¿Se acuerdan que les daba una función lineal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan que les daba una función lineal? ¿Sí? Miren, ahí está. Ojo, esto es una línea recta. Voy a ocultar la de acá. Esto es una línea recta, ¿ya? Ahora, hay un inconveniente, por así decirlo, con GeoGebra, que si ustedes se dan cuenta, aquí solo me representa desde el valor de -4. No me representa en realidad todo o el más de infinito como yo lo tengo, ¿no? Pero esto tiene una explicación lógica, ¿ya? Hay algo dentro de lo que son dominios y se denominan dominios naturales, ¿ya? ¿Qué significa dominios naturales? Que yo debo fijarme en el dominio de mis funciones originales y aparte de fijarme en el dominio de mis funciones originales, debo fijarme en el dominio de mi función resultante, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que, ojo, si me piden dominio, escucharán bien esto por favor, si me piden netamente dominio, el resultado de la función dominio es lo que yo hallo analíticamente, ¿sí? ¿Cuál era el resultado analíticamente? Como era una línea recta, pues esta se define como una función, en este caso, que tiene los reales como dominio, porque no existe restricción en una línea recta, si ustedes notan. Sí, es continuo, es prácticamente que va hasta el infinito, ¿ya? Pero ahora sí me dice el dominio natural, ¿ya? Ahora sí me dice el dominio natural, ya no me dice solo dominio, si no me dice dominio natural, el dominio natural de mi función. Ahí sí es desde -4 hacia el infinito. Pero, ¿por qué, profe, desde -4 si al final tengo una función que me dio como resultado una línea recta? ¿Por qué tiene restricción? Porque al decirme natural, debo también enfocarme o debo analizar el dominio de mis funciones individuales. La función parabólica no tiene restricción en su dominio, pero la función radical sí tiene restricción en su dominio. Entonces, esto quiere decir que esta función también va a limitar a mi dominio natural. Repito, no es lo mismo dominio que dominio natural, ¿sí? El dominio natural es aquel que incluye mis funciones, ¿ya? Sin operarlas y con su operación, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí noten la diferencia de esto. Ahora si es que yo pongo lo que me daba como resultado, ¿no? Que era x más 3, ¿ya? Des en cuenta la función de x más 3. Va de largo a largo, no tiene restricción alguna, mire. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí el dominio de esta función son todos los reales. No existe restricción alguna. Si me dice el dominio. Si me dice el dominio natural, ahí obviamente sería el valor desde -4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Y como concepto, ¿cómo sería dominio natural? Como definición, por así decirlo, concepto general, que el dominio natural es el dominio, si valga la redundancia del término, que se incluye sus funciones de manera independiente y la operación que la define. ¿A qué me refiero a operación que la define? Puede ser suma, resta, multiplicación, división, composición. Y, depende de ello, ¿sí? Va a depender mucho de ello en realidad. Por lo general, ¿dónde se ve esto de dominio natural? Justamente en esta parte de composición de funciones, ¿sí? De ahí en suma, resta, no voy a tener mucho de ello porque al operar como suma o resta ya voy a tener restringido, ¿sí? Ya voy a tener una restricción de manera general, pero en la composición varía, ¿sí? Varía mucho en realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Profe, ¿y cómo obtengo mi dominio natural? ¿Cómo lo resuelvo?
por ejemplo, para sacar todo nuestro dominio, el dominio, solo el dominio. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? Que cómo obtenemos nuestro dominio natural. Ah, ya, justamente eso es lo que les Resolviendo. comentaba. El dominio natural es, por lo general, en la composición de funciones. Justo en los dos últimos apartados que resolvimos, ¿se dieron cuenta de eso? Ya voy a volver a proyectar el Word. Si no, les voy a poner el resultado. A ver, permítanme un momento. F o G, a ver, ¿dónde está? F o G y G o F, ¿ya? Voy a poner aquí. Listo. Voy a pegar como una imagen también, ¿ya? Si observan la parte, sí se observa, por favor, la composición de funciones. Sí, profe. Sí, listo, ya. Entonces, justo en esta parte, yo quiero que noten y que vayan verificando algo. ¿De dónde hablo de dominio natural? Por lo general se habla en la composición de funciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la suma, la resta, la multiplicación o inclusive la división, por lo general el dominio que les solicitan es a nivel general, ¿ya? O sea, el dominio normal, ¿ya? Ahora, el dominio natural, ¿qué influye en el dominio natural? Influye en sus funciones de manera independiente, es decir, primero debo hallar el dominio de la función f, luego debo hallar el dominio de la función g, y luego de eso debo hallar el dominio de mi operación, ¿ya? Y justamente eso ocurrió acá, miren. Si es que yo ya tengo la función f, todos los reales, si yo noto, si no hay restricción alguna en su dominio. Luego, la función g, en este caso, ¿qué va a pasar? Nosotros identificamos que como al ser raíz de x más 4, va a ser todos los valores mayores o iguales que menos 4. Eso respecto de lo que es la función g, ¿ya? Ahora, luego de esto, sí, luego de esto vamos a tener la operación, ¿ya? Pero des en cuenta, perdón, esta no es la operación es la de acá abajo. Des en cuenta que en la operación me sale solo la función también desde menos 4. ¿Por qué me sale desde menos 4? Porque está tomando el dominio natural de las funciones originales. Es decir, me está incluyendo el dominio de mi primera función, el dominio de mi segunda función, perdón, el dominio de mi segunda función, y ese le está transportando, por así decirlo, o le está atribuyendo al dominio de mi operación. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, ¿dónde se habla de dominios naturales? Se habla netamente en lo que es composición de funciones. Cuando hago operaciones como suma, resta, división, no hablo de, en este caso, de dominios naturales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, por favor, para quien me preguntó? No, lo siento, profe. Es Ya, que ya les explico. Permítanme un momento, solo coloco el cargador de la compu. Permítanme un momento. Perdón, chicos, se me apagó la computadora, pero ya la vuelvo a presentar. ¿Dónde está?
Listo. A ver, acabemos primero por la parte de los dominios, ¿sí? El dominio. Nuestra función resultante era la función de acá. ¿Listo? Y esta de aquí básicamente era una línea recta, si ustedes notan, ¿sí? Nosotros conseguimos como resultado x más 3, que viene a ser netamente una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la otra, sí, la otra, en este caso, era la función g o f, ¿ya? Daránse cuenta que la de aquí es f o g, significa que g está dentro de f. ¿Estamos de acuerdo? La otra función, sí, la otra composición es al revés. Primero g y luego f. ¿Qué significa en este caso? Que f va a entrar en este caso en g. ¿Listo? Y vamos acá. ¿Ya? Permítame un momento. Es justamente lo que salió, ¿no? Porque al final aquí falta simplificar. ¿Ya? Ahora, quiero que noten aquí esto. Mire, voy a eliminar este de aquí. Permítame un momento. Voy a eliminar este de acá y listo. ¿Ya? Y acá voy a representar el resultado. SQRT de x al cuadrado más 3. ¿Ya? Ahí está la función, ¿no? Ahí está la función. Listo. Tenemos la función resultante. Quédense en cuenta. Pregunto, ¿cuál es la restricción acá? ¿Cuál creen que sería la restricción acá? De manera gráfica, ¿cuál creerían que sería la restricción? ¿Cuál creen que sería la restricción, chicos? ¿Existe restricción alguna dentro de mi función? ¿O es todos los reales? El dominio sería todos los reales. Es todos los reales. Ya, pero ahora quiero que razonen del por qué, porque ojo, ahí, sí, ahí, en este caso, si ustedes notaron en el resultado que yo había puesto en el Word, le puse como x menos 3 y verán cómo va a cambiar la gráfica. ¿Se dieron cuenta? Ojo con eso, sí, ojo con eso. En el Word les puse mal, ya, aquí es de x más 3 por si acaso. ¿Listo? Es todos los reales, ¿por qué? Des en cuenta que aquí yo tengo una cantidad positiva, ¿sí? Y esto es al cuadrado. Imagínense una cantidad positiva y con algo al cuadrado. ¿Algún momento puede llegar a hacerse negativo dentro de esa raíz? Les pregunto. ¿Algún momento creen que puede ser posible que se puede convertir esa expresión, ¿sí? Permítanme, voy a aumentar un poco más. Esta expresión de aquí, ¿creen que en algún momento se pueda convertir en negativa? No. No, ¿verdad? Por esa razón, en este caso son todos los reales. Sí, por esa razón. Justamente por esa razón. ¿Por qué? Tenemos positivo aquí y aparte de eso tenemos algo que se sigue sumando. Así yo le ponga dentro del cuadrado una cantidad inmensamente grande negativa, no sé, menos 1.000.000, no importa, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ese menos 1.000.000, al elevarle al cuadrado va a ser positivo. Y a eso se le va a sumar una cantidad muy pequeñita, pero sigue siendo positivo. Entonces, esa raíz a ningún momento, sí, a ningún momento en realidad se va a convertir en algo, por así decirlo, negativo que me vaya a anular mi raíz. Por eso es que aquí, si ustedes notan, el dominio de esa función va a ser exclusivamente todos los reales. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Hemos contrastado los dominios hallados de manera analítica y a su vez hallados en este caso de manera gráfica. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Profe, y si se diera el caso que, digamos, ahí está raíz de x al cuadrado más 3 positivo, ¿verdad? Sí. Y si hiciéramos como se Menos. hizo al principio, o sea, ¿Así? pues que al 4 se lo pasó y se transformó en menos. Ah, ya. O sea, es que va a depender, ¿no? Pongamos, va a depender la función. Aquí, por la composición de la función, el resultado va a ser positivo, ¿sí? O sea, va a depender mucho, pongamos, la función que yo tenga, porque des en cuenta que si aquí era más 3, el tipo de función que tengo, ¿ya? Y ahora quiero que identifiquen, perdón, si yo le pongo menos. ¿Se dieron cuenta que cambió la función?
¿Se dieron cuenta cómo cambió la función de lo que era antes con un más? Desen cuenta, ¿no? Miren, observenla bien. ¿Sí? Es una función continua que no tiene restricción alguna, pero si aquí yo le coloco como menos, ¿se dan cuenta cómo se recorta esa función? Y ahí Ahí como pasa lo a tener leería. restricción. Y ahí sí en realidad tengo una restricción en el dominio. ¿De dónde a dónde sería la restricción en el dominio? Les pregunto. De 2 a -2. Casi aproximadamente, en realidad es de raíz de 3, ¿verdad? SQRT de 3. Miren, de 1.73. Si yo pongo un punto aquí, me va a salir 1.73 aproximadamente. ¿Vieron? 1.75 por ahí. De manera aproximada porque no le puse justo en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Mm, Esa sería la restricción. Esa sería la restricción. ¿Desde dónde a dónde? Desde menos 1.73 hasta A 1.73. 1.73. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, o alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, de esta parte? Si no, para ya dejar de presentar el GeoGebra. No, listo. A ver, les voy a volver a explicar esta parte en lo que confiere. Ojo, aquí está por si acaso y nadie me dijo nada. Por eso es que a veces me pregunto si es que están aprendiendo o qué pasó. Miren, -1 más 4 no es -3, sino es +3. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado con esto, ¿no? Listo. Ya, aquí siempre esto va a ser mayor que 0, no importa en realidad dentro del campo de los reales que pase, ¿ya? A ver, les decía que les voy a explicar lo de los dominios naturales, ¿ya? Por lo general casi no hablan esto de ustedes, pero no hay ningún problema. Dentro de la composición de funciones, nosotros vamos a tener, o bueno, siempre vamos a tener un dominio y también lo que es el dominio natural, ¿sí? Dominio y el dominio natural. ¿Estamos de acuerdo? El dominio es lo que estamos acostumbrados a sacar siempre, que es, ¿sabes qué? Verificamos si existe restricción en el eje de las X y ese vendría a ser, pongamos aquí, mire, ¿sí? Permítanme un momento. ¿Dónde está? Listo. Aquí pongamos, mire, yo identifico la función f, el dominio de mi función f, pues es todos los reales y el dominio de mi función g van a ser los mayores o iguales que 0, ¿ya? Ese es el dominio de manera independiente. Ahora, me piden el dominio de la suma, lo mismo, sumo y verifico cuál es el dominio de mi función. ¿Estamos de acuerdo? Eso normalmente es lo que siempre se hace, que dice, dadas las funciones, encuentre su dominio. ¿Estamos de acuerdo? Que es por lo general lo que siempre hacen, lo que siempre les piden, lo que siempre en realidad solicitan, ¿ya? Ahora, dentro de la composición de funciones, yo quiero que noten algo, sí, yo quiero que noten algo dentro de la composición de funciones. Pregunto, a ver, les pregunto, ¿me dio una función algo similar a las anteriores operaciones? Pongamos, f o g me dio x más 3 y g o f me dio raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Pregunto, ¿me dio algo similar o un poco similar a las funciones que yo tenía anteriormente de la suma, resta, multiplicación o división? ¿Qué me dice? ¿Me dio algo similar o no me dio algo similar? ¿Qué me dice? Si ustedes notan, esto miren, esta función de acá, sí, esta función f más g es una función media compleja. ¿Ya? La resta igual va a ser muy similar, solo que con un signo menos. La multiplicación, el producto de las dos funciones. La división de las dos funciones. Pero pregunto, ¿se parece en algo la composición de funciones? ¿Qué me dicen? ¿Se parece o no se parece en algo? Un resultado es x más 3 y otro resultado es raíz cuadrada de x más 3. ¿Qué me dice? ¿Se No sé parece si o no estoy se bien parece? porque, no sé si estoy bien lo que voy a decir porque no inicié No importa, la díganme clase, nomás. pero me parece que sí, porque es como la agrupación, por así decirlo. Ya, ojo, aquí, verán, vamos a anotar, ya, verán, voy a copiar las funciones de resultado, voy a copiar aquí, ¿sí? Voy a ponerlo por acá abajo, mire. F, la G va a ser de la siguiente manera,
Listo, esta va a ser la G. Vamos por el producto. Permítanme, este es el producto. Y de una vez voy a copiarle la división. Listo. Listo. Este va a ser el producto. Esta va a ser la división. Y por último vamos a tener la composición. ¿Listo? Mire. Ya. Ahí tenemos toditos los resultados de toditos nuestros, de nuestro ejercicio, ¿no? Les pregunto. Des en cuenta que aquí la función que prima va a ser una función radical que tiene un dominio definido que va a ser mayor que menos 4. Acá igual, mayor que menos 4. Aquí lo mismo, sigue en este caso primando la función radical. Acá también sigue primando la función radical. Pero les pregunto en los dos últimos casos. Yo les digo en estos casos, ¿se parece mucho a los anteriores o no? Sigue primando una función, pongamos en esta función de aquí, sigue primando una función radical en esta función de acá. En esa no. No, ¿verdad? Se convierte en una función de tipo, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es esa función? Lineal. Lineal, ¿estamos de acuerdo? Ya. Y la de abajo, des en cuenta, es una función radical, pregunto, a nivel general. Sí, es así. Sí, es una función radical, pero des en cuenta que el argumento interior, pregunto, antes era una función lineal, si ustedes se dan cuenta en el argumento interior de la raíz, pero ahora tenemos una función lineal. No. ¿O qué función es la que tengo adentro? Cuadrática. Perfecto, cuadrática, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este de aquí, ayúdenme con los micrófonos, está haciendo retorno, por favor. Si ustedes se dan cuenta, hablemosle así, es como que la composición de las funciones es la oveja negra de la familia, ¿ya? Es como que es un poco diferente a las demás. Entonces, en estas de aquí, por lo general, siempre solicitan dominio, porque tranquilamente con lo que yo ya encuentro, ¿sí? Yo ya no tengo que estar verificando el dominio de las funciones individuales, pero en la composición de las funciones sí, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí les digo el por qué. Las funciones inversas, que aquí entra también las funciones inversas, por lo general cuando nosotros queremos encontrar la función inversa, nosotros debemos ver el dominio de toditas las funciones, ¿sí? Me refiero a toditas las funciones, a la función f, a la función g y a la función que yo le estoy hallando la inversa, ¿ya? Entonces, el dominio, que es lo que ustedes siempre han encontrado y siempre han hallado, por lo general siempre se aplica a estas funciones de acá. Ahora, el dominio natural, ¿sí? El dominio natural incluye ¿qué? ¿Ya? Incluye la función f por sí solita, la función g por sí solita, ¿listo? Y aparte de ello, incluye la operación, ¿sí? De lo que están haciendo, que en este caso es la composición de las funciones. Ahora, ahí viene la explicación, ¿por qué en el GeoGebra, sí? ¿Por qué en el GeoGebra les estaba dibujando algo como una línea recta? Permítame que no vale. Algo como una línea recta, pero ¿a partir de qué valor? A partir de menos 4. ¿Por qué? Porque GeoGebra toma consideración que dentro de lo que son la composición de las funciones, siempre debo tomar en cuenta su dominio natural. En otras palabras, debo fijarme de dónde viene el resultado este, de qué función viene. Venía de una función f que no tenía restricción, pero una función g que sí tenía restricción, que ¿cuál era? Que eran los mayores o iguales que menos 4. ¿Estamos? Por eso es que esta función que se dibujó acá, que es una línea recta, que no tiene restricción, pero si nosotros identificamos de dónde vino, ¿sabes qué? Esa función solo aparece a partir de menos 4, no aparece antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre dominio normal o el dominio que están acostumbrados al dominio natural? Es que el dominio normal no nos enfocamos en las funciones iniciales, nos enfocamos netamente en el resultado. Y el dominio natural nos enfocamos desde las funciones por individual hasta el resultado. ¿Entendieron la diferencia, por favor? ¿Entendieron o no entendieron la diferencia, chicos, por favor? Yo no. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor?
En la explicación que dio de que el dominio natural se basa en todas las ecuaciones, por así decirlo, ahí. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? No, listo, ¿ya? A ver, les voy a resumir de esta manera, ¿ya? Déjenme aquí. Permítanme un momento. Ya, a ver. Aquí les voy a poner algo, ¿sí? Les voy a poner algo para que les quede un poco más claro, ¿ya? Mire, van a leer la conceptualización y me van a indicar, sí, me van a indicar si es que entienden o no con esa definición para poderlos explicar. Lean, ¿sí? Lean todo, por favor, y de ahí me indican si es que entienden o no entienden la diferencia. El que ustedes siempre hallan, o el más común, como dice ahí, es el dominio real, el que incluye absolutamente todo. Y el dominio natural, ¿qué les dice? Incluye todos los números naturales positivos. En otras palabras, sí, para poder incluir los valores naturales positivos, yo tengo que analizar absolutamente la función. Y aquí voy a complementar con eso, ¿sí? Yo aquí voy la función por individual, individual y por operación, ¿sí? Acá netamente nos enfocamos ¿en qué? En la operación. Permíteme un momento. En la operación. Sí, en la operación o lo que nosotros estemos analizando. ¿Pero en qué? En el plano real o haciendo referencia al plano real en el todo. ¿Sí? En el dominio natural, vuelta nos enfocamos en algo en específico. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, lean las definiciones y me indican si es que lograron encontrar la diferencia y ustedes me van a explicar qué es lo que entendieron. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendieron? Y les voy a preguntar, no, no se vayan a salir. Cualquier persona que quiera, en este caso, eh, indicarme qué es lo que entendieron y no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que me quiera indicar qué es lo que entendieron de las definiciones que están ahí? ¿Alguien que me quiera indicar, por favor? Master, yo le entendí, lo que le entendí yo, Ya, dígame nomás, a ver, eh, les escucho. que el dominio real saca, o sea, su dominio de cada función, del Ya, F y del G, y el ya, dominio natural es del F, del G y de la nueva, y del resultado, de lo que sale. y del resultado. Ya, perfecto. Eso ¿Alguien entendí yo. más? Perfecto, ¿alguien más? Díganme nomás, no hay ningún problema si se equivocan para poderlos ayudar a corregir. ¿Alguien más? Ingeniero, yo entendí que el dominio real abarca tanto números positivos como negativos de Ya, la perfecto, función. muy bien, Y el listo. natural, como indica, son los positivos. Ya, listo, la definición de ahí. ¿Alguien más, por favor? En sí, el dominio real tiene posibles restricciones y el dominio natural sí tiene algunas restricciones. Ya, perfecto, listo, muy bien. Ana, Eloísa, Henry, Tania, ¿alguien de ustedes? No, listo, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, para que me puedan entender y no se vayan a confundir en esto, el dominio perdón, el dominio real, como alguien lo mencionó, ¿sí? Es el más común de todos, es el que nosotros estamos ambientados a sacar y todo lo demás.
Y por lo general es el que sacamos de las funciones, ¿sí? Pongamos, yo les digo, ¿no? Dígame, y esto es lo que yo siempre uso o siempre les pregunto. Pongamos, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Ya? El dominio de esta función, por definición, ¿qué sabemos que es? Es que son los elementos, x es el elemento de los reales, pero es mayor o igual que -4. Es decir, que yo estoy viendo el todo. Ojo, el todo. ¿Estamos de acuerdo? En el dominio real vemos el todo, ¿ya? Ahora, en el dominio natural, ¿sí? En el dominio natural, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a tener que enfocar? ¿Qué nos dice la definición? Por lo general incluye todos los números naturales positivos, sí, pero falta acotar algo, que se verifican las funciones de manera individual y a su vez también se verifica su operación. Es justamente en lo que pasa acá. Mire, pregunto, ¿cuál es el dominio de la función f? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál es el dominio de la función f? Todos los reales. Perfecto. ¿Cuál es el dominio de la función g? ¿Cuál es el dominio de la función Naturales. ¿Alguien me dijo mayores que -4, creo? Sí, mayor, perfecto, mayores que -4, listo. Si ustedes notan, mire, a ver, usted tiene como dominio todos los reales. Voy a anotarlo por acá. Fechas y letras manuscritas. ¿Listo? Y usted tiene como dominio, ¿qué? Tiene como dominio, en este caso, permítame, voy a copiarle por acá arribita, los mayores iguales que -4. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ¿qué es lo que yo acabo de hacer? Encontrar los dominios, ¿sí? De la manera común que nosotros siempre encontramos. Pero ¿sabe qué? Me dice que encuentre la composición de las funciones, ¿ya? Y en la composición de las funciones, yo tengo que analizar, si bien es cierto la operación, porque en la operación está un resultado y debo analizar su dominio. Pero esto va prácticamente a salir de algo anterior, que es básicamente este de aquí y esta función de acá, que me dio como resultado un x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, por favor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, listo, ¿ya? Ahora, como punto final para que me puedan entender, digo, ¿sabes qué? Si bien es cierto, ojo, el dominio, escúchenme bien por favor para que establezcan la diferencia. El dominio de la composición de funciones f o g, ¿cuál diría si es que yo veo esta función que es el dominio de esa función, chicos? ¿Cuál creen que sería el dominio de esa función? Todos los reales. Perfecto, todos los reales. Y ahora, si les pregunto, verán, ya ustedes establecieron la diferencia. El dominio de su función son todos los reales. Ahora, si les digo y les pregunto, ¿cuál es el dominio natural de esa función? ¿Seguiría siendo todos los reales? ¿Qué me dice? Si digo que son, y que si les pido que me digan el dominio natural. Ahí se mencionaba, profe, que había que fijarse en los dominios de las Perfecto. funciones anteriores. ¿En dónde me debo fijar? Me debo fijar en sus funciones originales. Y también, sí, en realidad, me debo fijar en mi función de resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pongamos, les pregunto, cuál es, en este caso, el dominio que prima o que tiene restricciones? ¿La función f o la función g? Les pregunto. La G. Sí. La g. ¿De dónde a dónde está definida la función g? De ¿Desde menos dónde a 4, dónde está definida la función g? Pregunto. de -4 al infinito. A más Perfecto, desde -4 hasta infinito. ¿Sabes qué? Me preguntaste el dominio natural de la función. Significa que esa función que tiene restricción viene a tener, en este caso, la función de mi resultado. Ahora entienden por qué esta función de x más 3 se dibujó, en este caso en GeoGebra, se dibujó a partir de -4. ¿Ahora entienden por qué? ¿Entienden o no entienden? Por la función natural, por así decirlo. Perfecto, por esta función de aquí.
Esta es la función que prima, la que prevalece. Estamos, si bien es cierto, a nosotros, y es lo que les dije, ¿cuál es el dominio de esta función? Los reales, es verdad. Pero si me piden el dominio natural, yo debo retroceder unos pasitos y ver de dónde viene esa función. Viene de f y de g. F no tiene restricciones, pero g sí tiene. Ah, entonces esta función resultante también va a tener restricciones. ¿De dónde? Justo de la función g. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de Sí. acuerdo ahora sí, por favor? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda en particular? Profe, y en GF, Ah, ya, y en GF, justamente pongamos acá, démonos cuenta, ¿no? Démonos cuenta. Por eso es que aquí, y aquí tiene mucha lógica jugar con las funciones. Aquí si ustedes identifican reales mayores o iguales que -4, pero esto sabes que es reales. Sí, pero tienes una restricción, en este caso de la función, ¿sí? Tienes una restricción de la función. Por lo tanto, ese viene a ser el dominio natural. Ojo, dominio natural. Si solo me dice dominio, ya saben que son todos los reales. Ahora, la función GOF, vamos a revisar la función GOF. ¿Qué pasa con esta función? Identifiquen qué pasa con esta función de acá. ¿Sabes qué? Tienes una función radical, ¿sí? Tienes una función radical, pero dentro de esto tienes una función potencia que siempre va a ser positiva y con un +3 que igual siempre va a ser positivo. Pregunto, ¿existiría restricción alguna dentro de la raíz? ¿Qué me dicen? ¿Existiría una restricción alguna dentro de esta raíz? no. No, ¿verdad? Ah, no existe restricción. Pero yo igual, debo regresarme un pasito hacia atrás. Voy a copiar estas funciones de acá. Sí, voy a copiar estas funciones de acá. ¿Listo? Yo debo regresarme un pasito hacia atrás y digo, ¿sabes qué? Pero esto viene de aquí y esta viene de acá. ¿Ya? Pero yo tengo que buscarle la lógica a esto. Sí, yo tengo que buscarle la lógica a esto. ¿Sabes qué? Son todos los reales, ¿ya? Y aquí, ojo, porque esta función, ¿cuál es su dominio? Pregunto, ¿cuál es su dominio de esa función? Todos los reales. ¿Por qué? Porque adentro es positivo y la raíz ni le paramos, ni le tomamos en cuenta. ¿Estamos? Ah, pero si yo retrocedo un poquito, f de x es los reales. Chévere. Vamos por ahí, vamos bien, ¿no? Porque reales con reales está bien. Pero acá yo tengo una restricción que me dice que la función, sí, mi función en este caso va a estar de cierta manera definida, sí, va a estar definida con un valor que es mayor a -4. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora la pregunta es, profe, ¿y por qué no toma la misma restricción como teníamos antes? Miren, ¿por qué no toma la misma restricción que este de aquí? Ojo, el dominio natural, ¿no? Porque sabemos que el dominio real es diferente. El dominio natural, ¿por qué no lo toma la misma restricción? ¿Por qué creen? Quiero que noten algo. Y no sé si quizás notaron, pero bueno, les voy a mostrar rápido. Siempre la función de aquí me va a dar el dominio natural de acá. ¿Ya? Ojo, y si esto fuera mentira, quiero que vayamos a comprobar el caso de abajo. Esta función de aquí, permítame, esta función, no sé qué pasó con él. Déjenme ver, ¿ya? Bueno, voy a pintarles de otro colorcito, o déjenme ver si es que quizás ya, miren, esta función de aquí, se rayó de nuevo esto. A ver, ya. Esta función de aquí me da el dominio natural de acá. Pregunto, ¿cuál es el dominio de la función f? Acuérdense cuál es el dominio de la función f. ¿Cuál es el dominio de la función f, chicos? Los reales, perfecto. ¿Se dan cuenta que reales y reales me coincidieron en lo mismo? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Entonces, profe, en resumen, para nosotros encontrar el dominio natural de mi función, ¿nos debemos fijar en esta de aquí? Sí. Esta función de acá me va a dar en este caso el dominio natural, ¿sí? Natural de mi función de acá. Y acá va a ser lo mismo, sí, también es lo mismo, mire. ¿Por qué? Porque la función g era la que tenía restricción y esa es la que va a limitar acá.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor? O sea, en la segunda, ¿cuál sería mi dominio? En la segunda, dominio, dominio, dominio natural. Natural. En esta de acá, Ajá, los reales. todos los reales. Todos Mm, los reales, así es. ya. ¿Estamos de acuerdo? Y si me preguntaran igual, el dominio normal, ¿cuál sería? Desde -4 hasta más infinito. Ojo, ojo, ojo. No, no, el dominio real. El dominio real de esta función. Ah, los reales. Los reales también. Estamos. Si acá me vienen y me preguntan, miren, si acá me vienen y me preguntan, en este caso, ¿cuál es el dominio de mi función? De x más 3, ¿cuál es el dominio de mi función? Todos los reales. Perfecto. Y si me preguntan el dominio natural de mi función, Desde -4 hasta infinito. ¿estamos de acuerdo ahora sí? ¿Estamos de acuerdo? No le entendí bonito en ese, o sea que en el otro, en el G, en el otro, porque En el de ahí es abajo, a ver, F, ya, sí, ya, aquí. ahí entonces no habría restricción. No, no existe restricción alguna. Ya, eso no le entendí por qué decía que no existe. Ah, ya, perfecto. Verán. A ver, memorícense esto, porque esto sí puede memorizarse, ¿ya? Eso sí puede Ahí, sí. memorizarse. Esta función de aquí me va a dar el dominio natural de mi resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Abajo, ¿cuál creen que me debería dar el dominio de mi resultado? ¿Cuál creen que me debería dar? F. Aquí es x más 3, ¿no? X más... Ay, perdón. ¿Dónde está? F o G me va a dar aquí un ratito, que se me borró. Déjenme ver si ya se restituyó. No. Un ratito. Listo. Ya, ahí está. ¿Ya? Aquí sabíamos que mi función g me va a dar mi dominio natural de x más 3. Y ahora les pregunto, ¿quién me dará mi dominio natural de esta función de acá? F. F, perfecto. F me va a dar el dominio natural de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero profe, ¿es coincidencia que el dominio natural sea igual al dominio real? Sí, puede ser coincidencia, porque no siempre se va a cumplir lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, por Sí, favor? sí, profe. ¿Todos? ¿Todos? Sí, más. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, o alguna duda? ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, entiendo que sí. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, antes de finalizar la grabación? Solo para que quede en concreto nada más, el dominio real, sí, hablándolo así, es del todo, y el dominio natural es específico. ¿Qué significa específico? Que debo fijarme tanto en sus funciones como en su resultado, ¿sí? En cambio, el dominio real me fijo en el todo. Si no me estoy fijando solo en las funciones o solo en el resultado, sino me fijo en todo a nivel global. En sí, prácticamente sería como que el resultado de mi función. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, en Es- una prueba, en un ejercicio, si me piden el ejercicio natural, ¿puedo hacerle de F o de G? claro, o sea, va a depender mucho de lo que soliciten, ¿no? O sea, el ejercicio les debería especificar qué composición quieren realizar. Si quieren realizar F o G o F, o sea, ahí sí les debería especificar el ejercicio. No se olviden que esto no es multiplicación, sino significa composición.
Sí, eso significa composición, no se vayan a olvidar de eso, porque siempre por lo general confunden la composición con la multiplicación. Dicen, no, me está pidiendo multiplicación, pero no, me está pidiendo en este caso composición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Dónde está este? Estadística básica es desde las... permíteme un momento. Listo, así es que siguen, hasta que lo sigan pensando, si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo igual en el chat, por favor. Están. Y permítame un momento, solo verifico algo. Listo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor? Caso